toda honra. Gloria al Señor. Quiero invitar de esta manera a que dispongamos nuestro corazón a la palabra del Señor. Quiero invitar a nuestro Héctor Santín que pueda pasar a este lugar, gloria al Señor, y que podamos a través de nuestro hermano escuchar la palabra del Señor de esta mañana. Dios les bendiga. Gloria a Dios, paz de Cristo. Estamos alegres de estar en la casa de Dios. Dios bendiga a nuestros amigos y amigas que nos acompañan por segunda, primera, tercera ocasión. Son bienvenidos a la casa de Dios. Aquellos que por primera vez nos acompañan, también sean bienvenidos. ¿Qué les deseamos a los hermanos y amigos que nos acompañan? No hay mejor lugar que estar en los atrios de Dios. No hay mejor lugar que estar en la casa de papá. La casa de papá Dios es el mejor lugar donde tú puedes estar en esta hora. Estamos iniciando este día, la semana 16 de nuestro ciclo evangelístico, de nuestra fase ganar, el verbo que lleva por título bautizar. El día sábado próximo a las 9 de la mañana estaremos yendo a la Laguna de Milagros para llevar a cabo los bautismos de este cuatrimestre. Estamos seguros y contentos por la vida de los amigos que han decidido bajar y tomar esta decisión. Siempre he dicho que hay 3 decisiones en la vida que nos van a marcar nuestro destino. La primera decisión que vamos a estudiar marcará nuestro destino profesional o nuestro destino como personas. La segunda decisión es con quién nos vamos a casar. También marcará nuestra vida por toda una etapa. Y la tercera decisión importante es dónde quiero pasar la eternidad. Y sin bautismo no hay salvación. Podemos venir todos los días a la casa de Dios, podemos estar todos los días aquí, podemos escuchar todos los mejores sermones, pero sin bautismo no hay salvación. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Solo el que cree y se bautiza alcanza salvación. Y deseamos de todo corazón que nuestros amigos y amigas que todavía están con cierta duda, que es lógico, cuando tomamos decisiones nos quedamos con la duda, pero ya que las tomamos y ya que nosotros entendemos, yo cuando iba a bautizarme también tenía temor de hacerlo, pero creo que es mejor bautizarse porque ahora vives con el temor de no ofender a Dios, con el temor de caminar conforme Él quiere, y creo que es la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Y no hay mejor decisión, amigo, amiga, que bajar a las aguas del bautismo. Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a meditar en un capítulo, en un versículo del libro de Jeremías. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas del Grupo Ministerio de Alabanza. ¿Sí? Vamos a meditar allá en el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas llamados profetas mayores. Jeremías vivió en el reinado del rey Josías. Josías, aquel pequeño que empezó a reinar Judá a los 8 años. ¿Sí? Él profetizó durante el periodo de Josías, hasta que el pueblo de Judá fue llevado cautivo. Jeremías fue uno que lo llevaron cautivo y le dieron privilegios a Jeremías. Jeremías, la palabra de Dios narra más o menos que empezó a profetizar cuando tenía de 17 a 20 años. Era un joven profeta. Dios lo mandó, y por eso una expresión del libro de Jeremías dice que él es pequeño para hacerlo, porque en ese entonces los profetas eran hombres de edad. Entonces Jeremías se cree
que tenía entre 17 y 20 años cuando profetizó, y profetizó en el reino del sur. Ustedes recuerdan cuando Salomón peca, el Señor le da como mandato que cuando él muriese, el reino de Israel iba a ser dividido y que 10 tribus iban a ser gobernadas por otro que no era del linaje de David, y solo 2 tribus iban a poder seguir siendo gobernados por el linaje de David. El reino del norte se llamó Israel, el reino del sur se llamaba Judá. El reino del norte tenía su sede o su capital en Samaria, y el reino del sur tenía su sede o su capital en Jerusalén. El reino del norte, que fue el reino donde no era el linaje de Israel, ese reino pues tuvo mucha decadencia, y en tal grado que fue llevado cautivo. Pero el reino del sur, que es el reino de Judá, donde están gobernando los hijos de David, los descendientes de David, se mantiene en cierta manera fiel a Dios. Fiel a Dios. Allí está Jeremías prediciendo el futuro. Allí está Asiria ha llevado al reino del sur, del norte, y ha gobernado, y el reino del sur también, Judá, empieza a caer en las prácticas del reino del norte. El reino del sur, Judá, empieza a caer en las prácticas de los ídolos, la oración a la idolatría. Empieza a caer el reino del sur en las prácticas del norte. Empiezan a ofrecer sacrificio a dioses que no es el Dios de Israel. Empiezan a vivir una vida alejada de Dios. Vuelven nuevamente a tener ese destino, pero no se arrepienten. Y ahí está Jeremías advirtiendo lo que va a venir si no se arrepienten. Ahí está Jeremías prediciendo el futuro si se arrepiente, y prediciendo un futuro si no se arrepienten. Y ahí está la voz de Jeremías levantándose, y como les dije, ha caído en gran idolatría. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel estaba pasando muchos altibajos y habían preferido servir a otros dioses y buscar a otras naciones para aliarse, para tener fuerzas. Y entonces Dios le hace ver a ese pueblo que se ha olvidado de Dios, y en vez de recurrir a la fuerza de Dios, en vez de recurrir a la mano poderosa de Dios, está recurriendo a todos lados. Como hoy en día la gente, en vez de recurrir a Dios, está recurriendo a muchos lugares, a muchos medios, a muchas personas. Entonces allá Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice de esta manera: gloria a Dios, hablando de este pueblo que se ha olvidado de Dios y ha confiado en los reinos alrededor de él. Han querido hacer alianzas en los reinos alrededor de él. Han ocupado la fuerza no de Dios, sino la fuerza de hombres igual que ellos. Y entonces le dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo, y su corazón aparta de Jehová. Maldito el hombre. Le está diciendo a este pueblo de Judá, a este pueblo del sur, que de alguna manera se estaba olvidando de Dios y estaba confiando, había hecho alianzas con otros reyes, con tal de no ser vencido, con tal de no ser llevado cautivo. Cuando la solución no era esa, la solución era arrepentirse, la solución era buscar a Dios. Pero ellos están buscando cómo salir de su problema, cómo salir del bache donde se han metido. Como los hombres hoy en día buscan salir de su problema con sus propias fuerzas, buscan salir de su problema buscando ayuda de otras personas, menos la ayuda de Dios. Y así está este pueblo de Judá buscando la ayuda del hombre. Y entonces le dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. ¿Cuántos hombres y mujeres han puesto su confianza en gobernadores, en presidentes, en presidentas?
Cuando la ayuda no viene del presidente, de la presidenta, del gobernador, de la gobernadora, la ayuda viene del cielo. El pueblo de Judá se había olvidado de eso y ahora le dice: maldito el varón que confía en el varón. Y pone carne en su brazo. Y después dice: y su corazón se aparta. ¿Qué había pasado con el pueblo? Se había apartado de Dios. Y a medida que se apartaba de Dios, cada día le iba peor. Y así le pasa al hombre cuando se aparta de Dios. Así le pasa al hombre cuando vive lejos de Dios. Se aleja de la mano de Dios, se aleja de la protección de Dios, se aleja del cuidado de Dios, y entonces le vienen pesares, le viene tristeza, le viene amargura, le viene dolor, le viene angustia. Y el pueblo de Judá, el pueblo del reino del sur, está pasando estas situaciones. Y Dios le hace ver que todo lo que le está pasando es porque se han olvidado de Dios. ¿Se habían olvidado de qué? De Dios. Se habían olvidado del salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero tenían que alzar sus ojos, y en vez de alzar sus ojos están mirando por allá qué pueden hacer. Y entonces el Señor les recrimina a través de Jeremías y le dice: dejen de estar confiando en el hombre, dejen de estar confiando en sus fuerzas, dejen de estar confiando en sus capacidades, dejen de estar confiando en que ustedes van a salir de esto. Ustedes no van a poder salir solos de esto, ustedes no van a poder resolver sus problemas solos, ustedes no van a poder salir con la ayuda de nadie si no soy yo. Dejen de confiar en el hombre, empieza a decirle Dios. Aquí estoy para ayudarlos. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos actuado como Israel, hemos actuado como este pueblo. Nos hemos olvidado de Dios. Estamos en problema y lo primero que buscamos, en vez de buscar a Dios, buscamos ayuda del grupo, buscamos ayuda del banco, buscamos ayuda de no sé dónde, de algún consejo, pero menos de Dios. Menos de Dios. Entonces el hombre está viviendo en la misma situación que vivía Israel, ese reino del sur en ese entonces. Ahora el Señor le dice a ese pueblo del sur, a ese reino del sur, le dice del versículo 6 de Jeremías 17. Mira cómo dice Jeremías 17:6. Dice de esta manera: será aquel hombre que no confía en Dios, aquel hombre que se ha olvidado de Dios, aquel hombre que no recurre a Dios, dice, será como retama en el desierto. La retama es un arbusto del desierto, un arbusto seco, un arbusto sin flores, un arbusto sin hojas, un arbusto sin raíz. Dice: será como retama en el desierto y no verá, ¿qué dice? Cuando viene el bien. No verá cuando viene el bien. ¿Viene el bien o no viene el bien? Sí viene, pero el hombre no se da cuenta cuando viene el bien. El hombre no se da cuenta cuando alguien viene y le quiere hablar de Jesús, le quiere hablar de Dios, le quiere hablar de salvación. El hombre no se da cuenta y lo ignora, se hace a un lado. Cuando el hombre le quieren hablar de su bienestar, no se da cuenta, dice, cuando viene el bien. Si no, como no confía en Dios, ¿qué dice? ¿Dónde permanece? Morará en sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El hombre que no confía en Dios es como esa rama en el desierto, que no se da cuenta cuando llega el bien, cuando llega la bendición. Y dice que mora en sequedad, en el desierto, en tierra despoblada
y en tierra deshabitada. ¿Sí? Ese es el versículo 6, pero después dice el versículo 7, ahora, la contraparte del hombre que no confía en Dios, sino que confía en el hombre, ahora la contraparte, y dice el versículo 7, ¿qué dice? Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón. ¿Cómo era el otro? Maldito. Y ahora, ¿cómo es ese? Bendito. ¿Cuál es la condición del otro? Habita en sequedad, no tiene raíz, está en el desierto, no se da cuenta cuando viene el bien. Ahora dice Jeremías, le está diciendo al pueblo, pero hay una esperanza para ustedes. Si ustedes confían en Dios, si ustedes ponen su confianza en ese Dios de Israel, en ese Dios que los sacó de Egipto, en ese Dios que hizo maravillas, en ese Dios que derribó pueblos y los puso en esta tierra, si ustedes ponen su confianza en ese Dios, vas a ser bendito. ¿Cuántos queremos ser benditos en esta mañana? ¿Y cuántos queremos ser malditos? ¿Verdad que no? Dice aquí, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito. ¿Y cómo va a ser este hombre? ¿Va a vivir en sequedad? ¿Va a vivir en desierto? ¿Va a vivir en soledad? ¿Va a vivir en esa sequedad de raíz, sin raíces? ¿Cómo va a ser? Versículo siguiente, versículo 8 dice, porque será aquel que confía en el Señor, será, como dice, como árbol plantado, no en el desierto, sino junto a las aguas. Dice, junto a las corrientes echará raíces. No como ese arbusto que no tenía raíces. Ahora el que confía en Dios va a echar raíces. Y dice así, y no verá cuando venga el calor. No va a sentir el calor. No va a sentir cuando hay alguna situación adversa en su vida, porque está en confianza en Dios, está en el cuidado de Dios. Y el que está bajo la confianza de Dios, el que está bajo el cuidado de Dios, Dios tiene cuidado de él y ella no se tiene que preocupar porque alguien se está preocupando por él. Y dice, y no verá cuando venga el calor. Y después dice, sino que su hoja, ¿cómo está? Está verde. ¿Cómo estaba el otro? Seco. Ahora este va a estar verde. Y después dice, y en el año de sequía no se fatigará. ¿Por qué cree? Porque está junto a corriente de agua. ¿Usted cree que le va a preocupar la sequía? No. Porque está alimentándose de esa agua, se está alimentando de esa corriente. Y dice aquí, no se fatigará. Y después dice, ni dejará de dar fruto. Aún venga la prueba, aún venga la adversidad, ahí va a estar como el roble, ahí va a estar firme y va a seguir dando fruto. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. El Señor entonces compara, ¿sí?, a esta generación que se había levantado en el tiempo de Jeremías como esas espinas del desierto, que nunca pueden disfrutar el agua porque en el desierto no hay agua. Pues viven en tierras áridas donde nada crece. Nada crece. Entonces Dios a través de Jeremías compara a la generación en donde estaba Jeremías con una generación así. No crecían, no avanzaban,
no había fruto, no había prosperidad, no les salían las cosas como querían que les salgan. Y todo porque vivían alejados de Dios. Y quiero decir, mi amigo, amiga, cuando se vive alejado de Dios, las cosas no salen como pensamos. Pero cuando vivimos cerca de Dios, cuando vivimos junto a corrientes de agua, entonces las cosas salen, porque el Señor está de nuestro lado, porque el Señor marca la diferencia entre el que cree en Él y el que no cree. ¿Sí? Vemos que hay una gran diferencia entre aquellos que se atreven a confiar en Dios y aquellos que no se atreven a confiar en Dios. Y yo bendigo tu vida, amigo, porque hoy estás aquí y te atreviste. Dice la Biblia que los valientes son aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Y este próximo sábado tiene que haber valientes que arrebaten el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces vemos a la diferencia en los que se atreven a confiar en Dios y los que no se atreven a confiar en Dios. Los que se atreven a confiar en Dios, decíamos que son como árbol plantado junto a la orilla del río. Y vemos que sus hojas están verdes en todo el año y todo el año dan frutos. Cuando nosotros nos cimentamos, cuando nosotros nos plantamos, cuando nosotros estamos en el mejor lugar, ese espino está plantado, pero no está plantado en el mejor lugar. Ese árbol está plantado, pero está plantado en el mejor lugar. Cuando el hombre se planta en el mejor lugar, entonces el hombre empieza a recibir los beneficios de Dios. Entonces el hombre empieza a recibir la recompensa de Dios. El hombre en el tiempo de Jeremías empezó a confiar en el hombre. Pensaba que esa era la solución, aliarse con los reyes de la tierra. Y nosotros pensamos que esa es la solución a veces. Mire que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. ¿En quién debemos confiar? ¿En quién debemos tener nuestra confianza? ¿En quién nos debemos enraizar? ¿En quién nos debemos fundamentar? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... ¿Cuál es el único fundamento? Jesucristo. Solo Jesucristo es el fundamento. Cualquier otro fundamento que busque el hombre agarrarse, pegarse, acogerlo, no es el que Dios está diciendo que pongamos. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día están llevando culto, llevando tributo a esa famosa muerte? Y el mundo hoy en día está metido en idolatría, como el tiempo de ese pueblo de Israel. Y hoy el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que tenemos que plantarnos, tenemos que fundamentarnos, tenemos que cimentarnos, tenemos que establecernos en el fundamento correcto. Y el fundamento correcto, dice la palabra, es Jesucristo. Es Jesucristo. En ese Dios del Antiguo Testamento, en el cual confió Moisés, en el cual confió Abraham, en el cual confiaron los grandes patriarcas. Ese mismo Dios de hoy, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo que estuvo allá en el desierto con Moisés, y ese es el mismo que estuvo hace más de 2000 años en una cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Jesús es la única solución, la única respuesta al hombre, la única solución a las necesidades del hombre. No hay otra respuesta, otra solución
4. Dice: Isaías 26:4. Gracias. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los cielos. Confiar en el Señor perpetuamente, porque en Él está la fortaleza. El hombre necesita confiar en Dios, necesita confiar en Dios, ¿sí? Porque en Él está la fortaleza, en Él estás seguro, en Él estás firme, en Él no te mueves. Acuérdense de aquella historia que relató Jesús en Mateo 7, en el Mateo 7, capítulo 24. Mateo 7:24 habla de dos hombres, el hombre sabio y el hombre necio. Habla de dos tipos de pueblo, dos tipos de gente. Gente que oye y gente que no oye. Gente que cree y gente que no cree. Gente que se refugia en Dios y gente que no se refugia en Dios. Y entonces dice Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa. ¿Cómo? Sobre la roca. El siguiente versículo: descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esa casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? En cambio, el otro personaje, el hombre necio, dice la Biblia, que construyó su casa sobre la arena. No había fundamento. El fundamento que había puesto era un fundamento que él creía que era correcto. Pero el fundamento correcto era fundarse en Cristo, que es la roca. Y entonces dice la Biblia que cuando el hombre necio puso su casa sobre la arena, vino el viento, vino la lluvia, vino los ríos, y dice que se llevaron la casa. Y dice que grande fue su ruina. Y así le sucedió al pueblo de Jeremías. Fue grande su ruina al no escuchar que habían que afianzarse en el Dios de Israel, que no tenían que afianzarse en otros lugares, sino que a quien tenían que buscar era Dios, a quien tenían que recorrerse era a Dios, a quien tenían que buscarse era Dios. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. No se quiso, lo quiso hacer a su manera. ¿Y cuántos hoy en día en el mundo viven haciendo las cosas a su manera? Ese hombre lo quiso hacer a su manera. Israel lo quiso hacer a su manera. Y después Israel le causó 70 años de cautiverio. Al hombre le causa mucho dolor, mucha tristeza, porque él lo quiere hacer a su manera. Él quiere adorar a Dios a su manera. Él quiere buscar a Dios a su manera. Él quiere que Dios se adapte a su manera. Y las cosas no son así. Él está confiando en todo menos en Dios. Mire, Isaías 12:2. Dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Qué tristeza cuando el Señor refiere a aquellos que creó
a aquellos que plantó, y aquellos que se los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú a sus bocas. ¿Pero qué pasó? Pero sus corazones, ¿cómo están? Solo de labios honramos a Dios, solo de labios decimos ser cristianos, solo de labios, pero las acciones de este pueblo, las acciones del corazón de este pueblo estaban muy distantes de lo que sus labios decían. Y así era Israel, se sentía el pueblo elegido de Dios, se sentía con el derecho de todo. ¿Y cuánta gente va por el mundo diciendo todos somos hijos de Dios? Y como yo soy hijo de Dios, me merezco todo. Pero ya le pregunto, si tienes dos hijos, si el hijo se está portando bien y el hijo se está portando mal, ¿a los dos los tienes que premiar igual? El hijo que se está portando bien va a decir, también premia a la que se porta mal. ¿Y qué va a hacer el que se porta bien? Se va a empezar a portar mal. Eso es justicia, y Dios es justo. Y a veces Dios tiene que detener de nosotros bendición. A veces Dios tiene que jalarnos las orejas porque nos estamos portando mal. Y a este pueblo de Israel del sur, Dios le tiene que jalar las orejas porque se estaba portando mal. Y Dios hoy en día quiere decirnos, no vayas como Israel, no seas como Israel, no te quieras aliar, maldito el hombre que confía en el hombre. Búscame a mí, recurre a mí. Y Jesús, en Lucas 2, versículo 11, Jesús nació. Dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué había nacido? Un Salvador. ¿Qué necesita el hombre? Un Salvador. Alguien que lo salve de ese problema. Alguien que lo salve y lo libre de esa enfermedad. Alguien que lo salve y lo libre de esa crisis. Alguien que lo salve y lo libre de esta situación en que atraviesa. Y hoy dice, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor es nuestro Salvador, el Señor es el que quiere salvarnos, así como quiso salvar a Israel para que no fuera al cautiverio, para que no fuera presa de su enemigo. Mire, Efesios 1, 5 y 7 dice de la siguiente manera: dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, por amor suyo, nadie merecía ser hijo de Dios. Nadie merecía ser salvado por Dios. Nadie merecía que Dios redimiera con su sangre y que diera perdón de pecados y que nos pudiera facilitar a nuestro alcance la riqueza de la gloria. Nadie lo merecía, pero dice el versículo anterior que eso fue por amor. ¿Por qué fue? Versículo 6. No, versículo que estábamos en el... Ajá, 5, gracias. 5. Por amor. Por amor. Por amor, Dios le estaba pidiendo a Israel del sur que tenía que arrepentirse, tenía que volver a hacer lo que debía hacer. Porque si no, ese Dios de amor iba a castigarnos. Por amor, hoy el Señor nos dice: yo te quiero adoptar como hijo. Por amor, ese Dios nos dice: yo te quiero dar la riqueza
que viene en un futuro. Dios quería salvar a Israel de lo que venía en el futuro. Y entonces manda a Jeremías para que le diga, para que recapacite a este pueblo, pero el pueblo no recapacitó. Y hoy en día también Dios quiere nosotros salvarnos, dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios, Jesús es Dios y Jesús quiere salvarnos. Jesús es el Salvador. Jesús quiere darnos una esperanza de bien. Dios deseaba al pueblo de Israel del sur dar una esperanza de bien, pero el pueblo de Israel del sur o Judea no entendió eso, no aceptó eso, y la consecuencia de sus actos fue que fueron tomados presa, que fueron llevados esclavos, cautivos, que fueron llevados como siervos, que les quitaron sus tierras, les quitaron todo. Y cuando el enemigo viene a nuestra vida, amigo, amiga, cuando el enemigo viene a nuestras finanzas, a nuestro hogar, de igual manera quiere quitarnos todo. Quiere quitar la paz del hogar, quiere quitar la unidad matrimonial, quiere quitar el respeto de los hijos, quiere quitar la economía en que estamos pasando. Y así este pueblo estaba viviendo de esa manera. Así este pueblo estaba viviendo de esa forma. Pero entonces el Señor le dice: tienen que confiar conmigo, porque si confían en mí, ya no van a vivir vidas secas. Ahora van a ser, dice la palabra de Dios, van a ser como ese árbol. Y querido hermano, querida hermana, amigo y amiga, si queremos ser como esos árboles llenos de fruto, ¿qué significan los frutos? ¿Qué significan los frutos? ¿Qué esperas tú cuando plantas un árbol? Que haya frutos. Y cuando da fruto, ¿cómo te sientes tú? Contento. Cuando hay frutos, el hombre se siente contento. Entonces, amigo, hermano, si queremos ser esos árboles llenos de frutos, llenos de vida, llenos de verdor, debemos fundamentarnos en Cristo, debemos cimentarnos en Cristo, debemos beber de su agua, ¿sí? Debemos enraizarnos en Él. Pero en cambio vemos el otro extremo, aquellos que no confían en Dios, ¿sí? Que en la comparación de Jeremías dice que son arbustos, son espinos en el desierto, están casi muertos. La gente que confía en su intelecto, la gente que confía en sus capacidades, que confía en sus fuerzas, entonces es como este arbusto en el desierto. Sus hogares están casi muertos, no tienen raíz, no hay fruto, hay falta de agua. Y hay falta de agua porque están plantados en un lugar que no deben estar. Al mundo le está yendo mal, la familia le está yendo mal, a la sociedad le está yendo mal porque no están plantadas donde debían estar, no están cimentadas donde debían estar, no están donde debían estar, están en el otro lado. Y por eso el profeta Jeremías, lo que le inspiró ese pueblo que andaba así como ese arbusto del desierto, lo que le inspiró al profeta fue tristeza, fue dolor. Cuando vemos una familia que está metido en la violencia, cuando vemos en una familia que está metida en la droga,
Cuando vemos a un joven que está tirado allá en la esquina, todo con un aspecto distinto que no debiera ser, nos causa dolor, nos causa angustia. Cuando vemos esta sociedad cómo está marchando, nos causa angustia. A Jeremías le causaba tristeza cómo este pueblo que había servido a Dios, que había visto la gloria de Dios, ahora este pueblo está siendo, llevándose cautivo, llevando tristeza, dolor. Los niños, las niñas se están llevando descalzaditos. Los hombres están llevándose con ¿cómo se llaman estas cosas? Que le ponen esposados, se los están llevando como esclavos, como cautivos. Y entonces Jeremías está viendo ese pueblo y le va a dar tristeza. Y dice: yo no quiero que sigan así. Cambien su forma de actuar, cambien su forma de ser. El Dios de que le habló a Jeremías es el Dios que nos habla a nosotros y nos está diciendo: amigo, amiga, yo no quiero que siga viviendo en esa soledad. Yo no quiero que siga viviendo en esa sequedad. Yo no quiero que siga viviendo en ese momento de angustia. Yo quiero que cambies. Entonces le dice, en cambio, dice Jeremías, aquel que está fundamentado en Cristo. ¿Qué es lo que Dios desea hoy, amigo, amiga? Que tú te fundamentes en Cristo, que tú te refugies en Cristo, que tú busques en Cristo. Dice, y aquel que se fundamenta en Cristo se alimenta de Él. Y entonces sus raíces son fuertes. Entonces su tronco es fuerte. Entonces Él es estable. Él es inamovible. Él está arraigado en su fe, que no lo mueve ni de acá ni lo mueve allá, porque Él está firme como esa casa del hombre sabio. Aquella mujer samaritana se le acercó a Jesús. Y Jesús, se acercó al pozo y Jesús se acercó a ella. La vida de esa mujer era una vida que no había encontrado sentido. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó Jesús y ve a esa mujer. Y esa mujer en realidad no necesitaba agua física, porque lo que le estaba ofreciendo Jesús no era agua física. Esa mujer necesitaba agua espiritual, porque veía en ella que en ella había una sequedad, porque veía en ella que en ella había un desierto, porque veía en ella que había una tristeza, que no había bendición en su vida. Y entonces le dice a esta mujer: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. La situación de la mujer no era la falta de agua física, sino que su vida estaba como esa planta del desierto, seca, sin raíz. Y entonces le dice Jesús: yo soy la solución a tu vida, yo soy la solución a tu problema, yo soy la solución a tu soledad, yo soy la solución a tu sequedad, yo soy la solución a tu tristeza, yo soy la solución al fracaso de que estás viviendo y no has visto frutos buenos. Yo soy la solución a tu escasez financiera, la cual no has podido tú ver bendición. Y le dice entonces el Señor: si crees en mí, te vas a plantar junto a corriente de agua. Si crees en mí, vas a tener tus hojas verdes. Si crees en mí, vas a tener tu follaje fuerte, tu tronco fuerte, tus raíces junto a corriente y entonces le dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. Era lo que Dios quería darle a ese pueblo, el reino del sur, a ese reino que vivía lejos
Y entonces Dios le dice en esta ocasión, a través del profeta Jeremías: esta es tu condición, eres una rama, ¿sí? Le dice: eres como la retama en el desierto. No ves cuando viene tu bien, no ves cuando yo te quiero bendecir, no has logrado ver cuando han llegado las oportunidades, porque estás entretenido en todo buscando problemas, y yo estoy queriéndote ayudar, pero tú andas allá corriendo por todos lados, resolviendo y no resuelves. Le dice entonces, aquí en Jeremías capítulo 17, versículo 6, dice: no ves el bien, sino que sigues morando en esa sequedad, sigues morando en ese estado. Yo quiero sacarte de ese estado, yo quiero sacarte de esa situación, de esa crisis familiar, de esa crisis emocional, de esa crisis matrimonial, de esa crisis de enfermedad, de esa crisis económica. Dice: yo te quiero sacar de ese desierto donde vives, de esa tierra despoblada y de esa tierra deshabitada. Pero después dice el versículo 7: pero tienes que confiar en mí, porque si confías en mí, entonces dice el versículo 8: vas a ser como ese árbol plantado, vas a ser como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, no va a estar preocupado, no va a estar preocupado, porque está confiando en el Señor, está confiando en la roca, tiene su fundamento en Dios, está seguro que Dios le va a resolver, no está confiando en más que solo en el que puede resolver. No busques por otro lado, no busques por otros medios, busca donde tienes que buscar, busca en aquel que tiene la ayuda, que tiene la respuesta, que tiene la solución a tu problema. Dios quiere ayudarnos, porque hasta el mismo que está plantado en sequedad, hasta el mismo que mora en el desierto, hasta el mismo que no tiene raíces, hasta el mismo que vive que está despoblado, se siente solo, que nadie lo entiende, que nadie lo comprende. Hasta el mismo, dice el versículo 6, Dios le manda el bien. Hasta él mismo Dios le manda el bien, pero no se da cuenta cuando llega el bien, no se da cuenta cuando viene la ayuda de Dios, no se da cuenta cuando viene la mano de Dios a su vida, ¿sí? No se da cuenta. Hasta ese Dios quiere ayudar, pero tiene que entender el tiempo de Dios, tiene que saber el tiempo de Dios. Aquella mujer samaritana entendió el tiempo de Dios. Aquella mujer samaritana estaba su confianza que si se adoraba aquí, o si se adoraba acá, o si era en Samaria, o si era en Jerusalén, o donde era. ¿Sí? Ella quería saciar su agua, su sed, pero quería saciar su sed con sus mismas fuerzas, sacando agua del pozo y tomando. Pero dice el Señor: no es esa, no es esa sed la que tú necesitas, no es esa agua que tú necesitas, no es esa sed que quiero yo saciar, no es lo que Dios quiere en ella. Lo que Dios quería en ella era saciar su ser interior, su ser que vivía en ella en angustia, en desespero, en soledad, como este árbol, ¿sí? Que habla la palabra de Dios, la retama.
la retama. Dios quería que retoñaras. Dios quiere que retoñemos. Dios quiere que nosotros podamos empezar a tener vida. Esa rama, ese arbusto, esos espinos en el desierto no tienen vida, están casi muertos. Entonces, solo a través de Jesús podemos retoñar. Solo a través de Jesús tu vida tendrá sentido. Solo a través de Jesús tu matrimonio empezará a tener vida nuevamente. Solo a través de Jesús vas a empezar a ver frutos en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo. Solo a través de Jesús. Pero dice así en el siguiente versículo. En el siguiente. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, ¿qué dice? ¿Quién echa sus raíces? El árbol. ¿A dónde echa sus raíces? A las corrientes de agua. ¿Quién es el agua de vida? Jesús. ¿Y quién tiene que echar sus raíces en Jesús? El árbol que somos nosotros. Solo echando nuestras raíces en Jesús, solo echando nuestras raíces, nuestros problemas, nuestras necesidades en Jesús, solo echándoles en Él, entonces vamos a alimentarnos de Él, vamos a saciarnos de Él, vamos a poder tener lo que nosotros buscamos. Pero nosotros somos los que tenemos que echar la raíz hacia Jesús. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. Somos nosotros los responsables de ir hacia Él. Señor, mi vida no ha sido la vida de éxito que yo esperaba. Mi matrimonio no ha sido el matrimonio que yo esperaba. Mis hijos no han sido aquellos hijos que yo soñaba. Mi vida no ha sido la vida que yo anhelaba. He vivido en el desierto. He vivido sin fruto. No le encuentro sentido a la vida. Pero hoy, Señor, me pongo junto a tu corriente de agua, Señor. Hoy, Señor, hago raíces para que mis raíces puedan entrar a tus corrientes de agua. Y ahí en tus corrientes de agua, Señor, tú puedas alimentarme. Y esas corrientes de agua entren para vida eterna, mi interior. El mensaje de Jeremías es tanto un mensaje para juicio, para aquellos que no quieran arrepentirse y seguir viviendo en esa condición, como un mensaje de bendición y esperanza para aquellos que quieran cambiar el rumbo y decir: yo ya no puedo seguir viviendo así, yo ya no puedo seguir plantando así, yo ya no puedo seguir en esta sequedad, yo ya no puedo vivir en esta soledad, yo no puedo vivir en esta angustia, yo tengo que cambiar. Mis raíces tienen que meterse, profundizarse, centrarse, alimentarse de esa corriente de agua. ¿Y quién es el agua de vida? Jesús, que es el fundamento. Jesús, que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra roca. El mensaje entonces era un mensaje de juicio si no se arrepentían. Y quiero decirte que no se arrepintieron. Y quiero decirte que pagaron por no arrepentirse. 70 años en cautiverio, 70 años en el exilio, 70 años lejos de su tierra, 70 años sin poder tener algo propio. Fueron ellos los que tomaron la decisión de continuar en esa manera. Pero la voz de Jeremías seguía insistiendo: vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor. En raíces
Séquense esas corrientes de agua. Sí. Porque si se vuelven al Señor, si confían en el Señor, entonces podrán gozar de la bendición y de la paz y de la tranquilidad que solo Dios quiere darles. Hermanos, el mundo está lleno hoy en día de dos grupos de personas, como al igual que en el tiempo de Jeremías. El mundo está lleno de hombres que siguen confiando en sus propias fuerzas, que piensan que pueden salir con sus medios, piensan que pueden salir con sus capacidades, que piensan que pueden salir recurriendo al auxilio, a la ayuda de otros, como pensó el pueblo del Reino del Sur poder salir. Pero lamentablemente nunca pudieron salir de esa situación. Solo a través de Dios, solo a través de la confianza en Dios, solo a través de meternos a esa intimidad de Dios, a esa comunión con Dios, vamos a poder nosotros ver nuestra vida renacer, nuestra familia renacer. Yo no sé qué problema estás pasando. Yo no sé si estás pasando por algún desierto, tu vida está pasando por alguna sequedad financiera, tu matrimonio está pasando por alguna situación de sequedad, te sientes sola, te sientes solo, te sientes sin fuerzas, te sientes en el desierto. Lo que dice que ese Dios de amor está aquí, y ese Dios de amor es un Dios de esperanza, un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, un Dios que quiere cambiar tu condición por una condición de prosperidad, por una condición de bendición, por una condición de abundancia. Dios puede hacer un cambio en tu vida, pero tienes que venir a Él y tienes que empezar a hacer que tus raíces puedan alimentarse a esas corrientes de agua que traen vida, que traen sanidad, que traigan restauración, que traen fruto para ti y para los tuyos. Yo quiero orar en esta hermosa mañana por aquellos y aquellas que tienen alguna necesidad de oración. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero después dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, que confía en Dios. Pon tu confianza en Dios en esta hora, pon tu confianza en Dios. Atrévete a correr a Él, como lo hizo la samaritana en esa ocasión, buscando por sus propios medios agua para ella, pero Dios, Jesús sabía qué agua en realidad necesitaba. No sé cuántos quieran pasar aquí al frente para que oremos por él.